El intendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía, se ha mantenido activo desde principios de diciembre del año pasado para intentar paliar los efectos que la pandemia está teniendo sobre la temporada turística. El 2 de diciembre, concretamente, le presentó al Poder Ejecutivo un protocolo para permitir el ingreso de propietarios extranjeros a Maldonado, siempre y cuando acreditaran haberse realizado un test de COVID con resultados negativos. La propuesta, que incluía montar un call center para hacer un seguimiento de la cuarentena a los extranjeros, no tuvo eco en el gobierno hasta ahora. Luego Antía insistió con extender el horario de funcionamiento de bares y restaurantes. Con esa propuesta le fue mejor, ya que el 6 de enero el Ejecutivo autorizó habilitar el funcionamiento de estos establecimientos hasta las 2 de la mañana, con previa autorización de los respectivos centros de coordinación de emergencia. Vamos a conversar con Antía sobre esta temporada tan particular y difícil. ¿Qué tal? Buen día, Intendente Antía. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, un gusto también. Hoy termina la primera quincena, ¿no? Lo que en otros años era considerada la parte fuerte de la temporada. Veíamos ayer alguna declaración del presidente de la Cámara de Inmobiliaria de Punta del Este y de Maldonado, Javier Sena, que decía, hablando con el observador, que estos primeros 15 días fueron paupérrimos, decía él. ¿Usted coincide? ¿Cuál es su evaluación? Y bueno, para algunos sectores fue tremendo, ¿no? Para otros no tanto, pero en general estamos hablando de que es una temporada muy mala, ¿no? Con mucha falta de trabajo para nuestra gente. Hay sectores como el hotelero y como todos aquellos que tienen relaciones de servicios turísticos que están en la lona, ¿eh? Y la gastronomía un poco menos, porque de fin de semana en fin de semana se van revolviendo. Con una mayor participación del turismo, pero el turismo interno no da para la cantidad de gente que hoy vive del turismo en el departamento y la cantidad de comercios y emprendimientos. ¿Cómo lidia usted con los operadores turísticos en una temporada como esta? ¿Cuál es el humor con el que van a conversarle? Y están muy angustiados. Digo, a fin de año había alguna esperanza de, bueno, ir sorteando que, bueno, capaz que el turismo interno por lo menos nos da una base, pero fíjese que, por ejemplo, emprendimientos que tenían altísimo nivel de ocupación en invierno, ni siquiera le digo en verano, emprendimientos que tenían 80%, 75%, hoy no tienen 20% ni 15%. Algunos. Estamos hablando sobre todo de los hoteles 5 estrellas, ¿no? En Joy, de Grand Hotel. Hoteles, claro, esa gente, y pero mire que hay mucha gente que trabaja ahí, son inversiones importantes para el departamento. Estaban trabajando a pérdida, aprobaron y ya anunciaron cierre para fin de mes y envío a seguro de paro. Es decir, sin duda que esto es un golpe fuerte al turismo de Maldonado, a la economía del departamento. Y bueno, estamos deseando que esto pase, ¿no? Y que venga la vacuna y que hoy a esta altura como que la gente está bastante resignada a que la temporada ya está jugada y que lo importante es que venga la vacuna para que la próxima temporada entonces nos salve. A muchos, el que llegue, muchos no van a llegar. Esa es la situación de Maldonado realmente. Usted dice, muchos no van a llegar, muchos empresarios, muchos emprendimientos quedarán por el camino. Y bueno, algunos van a quedar por el camino, algunos cerraron para no seguir perdiendo. Nosotros vemos que eso es una situación que sí, que se viene, ¿no? Ya que mencionaba lo de los hoteles, Héctor Araujo, que es asesor del Centro de Hoteles de Maldonado, dijo a partir de esto que usted comentaba, ¿no? De la situación, por ejemplo, de la hotelería en el departamento y de estos grandes hoteles que están pasando por esta situación tan complicada. Bueno, dijo concretamente que es necesario un rescate para el sector hotelero, ¿no? ¿Cómo ve usted una propuesta de este tipo? Bueno, yo no manejo los números del gobierno, así que no me animo a opinar. Es muy difícil hablar de rescate cuando no hay recursos, ¿no? Entonces, ahí hay un hilo muy fino entre dónde dar una mano para resolver situaciones sociales
y donde hay una mano para poder resolver situaciones empresariales. Sí, él decía, por ejemplo, Araujo decía que al sector turístico hay que salvarlo. Para nosotros el trabajo va a empezar en octubre o noviembre del 2021. Sí, El Estado tendría que tirarnos un salvavidas como lo ha hecho al agro y a otras industrias. Somos un sector importante y necesitamos ese salvavidas para poder sobrevivir, remarcó el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este. Y también, bueno, la Cámara de Turismo fue por un término similar, ¿no? Utilizó también su presidenta en los últimos días también, habló de rescate del gobierno, ¿no? Usted dice, para... No es fácil ponerse del lado del gobierno y ver cómo rescatar a un país que tiene estas dificultades, ¿no? Cuando no tenemos recursos. Si fuéramos Francia, que le dio 60.000 millones de euros a Air France para salvarlo, y porque es rico, entonces sí, la verdad que estamos en situaciones bien distintas y en este momento no se puede extrapolar. Tampoco sabemos cuánto tiempo más de pandemia tenemos, cuántas son las obligaciones sociales que va a encarar el país en los próximos meses. Es decir, creo que en ese sentido el gobierno se está manejando con mucha prudencia y con mucha convicción de que tiene que primero resolver el tema de salud para después ir viendo dónde están los problemas sociales que van a seguir apareciendo, ¿no? Antía... Se nos viene un invierno complicado para muchísima gente, y ahí sí el Estado tiene que estar con el corazón abierto y con la solidaridad a flor de piel para ayudarnos. Antía, buen día. ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista del rescate, también usted decía, yo no soy el gobierno, etcétera, pero puede hacer algo la Intendencia? Y por otro lado, ¿cómo termina afectando a las finanzas de la Intendencia toda esta situación? Pienso en la recaudación, pienso en impuestos. Sin duda que va a afectar. Eso no estamos pensando en cuánto va a afectar para tomar decisiones. Va a afectar, y eso es un hecho, en una economía de Maldonado donde el turismo es la base esencial. Una caída como esta sin duda que va a afectar este funcionamiento, la economía de la Intendencia y de todo Maldonado, ¿no es cierto? Eso va a ser así. Ya se ve, por ejemplo, en los números de la contribución inmobiliaria, pienso en los propietarios de extranjeros, digamos, por ejemplo, que tienen casa, que... Algo se ve, pero todavía no está definido porque si estamos en pleno periodo de pago y el grueso de la contribución de pago se produce en los últimos 10 días del mes. Uh-huh. Entonces no podemos hacer futurología, sin duda. Nunca lo que se conoce a mediados de mes es lo que se termina resolviendo a fin de mes. Así que vamos a esperar estos 15 días y después... ¿Pero ahí no se les exoneró o se estableció alguna política especial para ellos? No, nosotros ya sobre fines del año pasado se tomaron medidas de canje, exoneraciones. Más bien lo que hicimos con el sector hotelero fue canje por bueno, no me pagues esto, me debes tantas noches de hotel, digamos. Tenerlo a disposición para que después pudiéramos generar apoyos a determinados eventos o espectáculos o congresos, y así ir bueno, te doy una mano, pero vos también dame una a mí para futuro. Uh-huh. Ese fue un concepto que aplicamos, pero vamos a ver qué es lo que nos depara. Después de la temporada nos sentaremos a conversar. Pero eso con la hotelería, diálogo, decía. Siempre acá hubo un diálogo mano a mano con todas las fuerzas sociales que están casi que integradas con nosotros a trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. Si lo que opina Araujo, yo ya lo recontrasé, lo que opina Sena, yo ya lo recontrasé y estamos casi semanalmente en contacto, ¿no? Maldonado siempre está con la comunidad y nunca ha dejado a la comunidad tirada. Lo que en este momento es un momento de luchar para sacar la mejor temporada posible y después sentarse a pensar cómo resolvemos, ¿no? No, yo le preguntaba sobre todo pensando en lo de la contribución inmobiliaria para los propietarios de viviendas concretamente que tienen que pagar la contribución, y por el lado de los extranjeros, ¿no? Particularmente. Claro, ahí puede haber alguna dificultad con gente que no ha podido venir al país, ¿no? Cuando nosotros le planteamos eso al gobierno, no era pensando en los números, era pensando en la salud. Pero sin duda por ahí puede haber alguna dificultad, porque tampoco es fácil desde el exterior hacer transferencias. De algunos lugares sí, de otros lugares no.
sobre todo desde Argentina, donde el dólar oficial es totalmente diferente al dólar de mercado. Entonces ahí aparecen algunas dificultades que no sé cómo se podrán ir resolviendo, ¿no? Pero, y a ver, le voy a plantear así en estos términos, ¿se le debe cobrar si en realidad no pudo acceder a su vivienda? Se le debe cobrar a todos, porque si no tampoco se le puede dar un plato de sopa a nadie, ni una canasta de alimentos a nadie. Y acá el tema pasa por un equilibrio en la sociedad. La Intendencia de Maldonado hasta el día de hoy tiene un programa de trabajo para gente en dificultades. Hoy hay 1.300 personas trabajando en distintos servicios públicos de limpieza, de higiene, de pintura, de prevención de incendios en el departamento, financiado por la Intendencia Municipal para ayudar a gente que no tiene nada. Y eso sale del único fondo municipal. Es decir, la Intendencia de Maldonado tiene un 32% de inversión social en nuestra comunidad, en diferentes programas sociales de ayuda. Es mucha plata que sale de todos. Entonces, en la medida que nos va a faltar arriba, va a faltar abajo. Correcto, porque hay servicios que no se pueden dejar de hacer. Hay servicios, es decir, es un difícil equilibrio que hay que manejar. Yo no puedo dejar de levantar la basura, limpiar, cortar, mantener la higiene del departamento. Eso es gran parte del presupuesto municipal. Sí, y por lo visto su preocupación, por lo que decía, está puesta en el invierno, ¿no? En el próximo invierno. Bueno, ¿qué costo social estima que...? Nosotros le agregamos los menos grados del invierno y ahí empiezan los problemas. Sobre todo que no hay expectativas, salvo la construcción, que es otro de los potentes lugares de producción del departamento y que está bastante bien. La construcción está manteniendo los proyectos e incluso está apareciendo algún proyecto nuevo, que eso es lo que nos da una luz de esperanza también para adelante, porque... ¿Qué explicación le encuentra eso? Más allá de que es cierto que hay muchas obras que se están construyendo en este momento, aprovechando lo que fueron algunos beneficios que desde su administración anterior se establecieron, ¿no? Claro, usted lo ha destacado recientemente, pero digo, ¿cómo se entiende que esas inversiones continúen, ¿no? Positivamente, pero ¿cómo lo explica? Ayer yo estuve en la presentación de un proyecto que arranca en abril, ¿no? Después de unos trámites que le queda. Son 120.000 metros cuadrados de construcción, es una inversión de 240 millones de dólares. Hay otra que arranca después de Semana Santa y hay otra que seguramente arranque este invierno. Importantes. ¿Qué explicación le encuentro? Y confianza en el país, en primera instancia, y en el futuro. Que bueno, hoy estamos con la pandemia, pero después que esté la vacuna y pase esto, Maldonado sigue para adelante. Pero ahí es pensando sobre todo en inversores extranjeros. Y son inversores extranjeros y algunos que están acá, que están invirtiendo en algo que entienden que le es rentable o que le va a ser rentable. Yo ahí encontré justamente lo que hay que analizar es la razón del por qué invierten. El tema es que los planes de exoneración impositivo que se han generado tanto en el gobierno nuestro departamental como en el gobierno nacional son motivación para decir, bueno, podemos invertir porque esto a mí me cierra el número para que mañana cuando se abra la oportunidad yo ya tenga para vender. Entonces invierto en momentos de dificultad con menores costos y vendo cuando aparezca la luz. Y eso es un razonamiento que hacen muchas empresas y muchos desarrollistas. Y de verdad que veo que los números les están dando y me cuentan y me muestran y efectivamente, ¿no? Eso ha sido un buen gancho para la inversión, esas medidas que el gobierno tomó y que nosotros tomamos para favorecer la inversión. Y como en los bancos y en el mundo no hay rentabilidad ninguna, a nivel internacional, entonces dice yo, acá qué hago con esto, y entonces prefiero arriesgar en esto. Y ahí Maldonado está creciendo, pero eso precisamos que salga la pandemia. Yo estoy seguro que una vez que la vacuna esté generalizada y esté inmunizada la mayor parte de la población, esto va a pegar un salto.
Ahora hay que aguantar este invierno, ¿no? Hay que saber llegar a la orilla, y esa es la parte más difícil que nos tenemos que plantear todos, ¿no? Usted mencionaba ahí algunas novedades interesantes por el lado de las inversiones, ¿no? Daniel, desde la audiencia, pregúntele, Antía, ¿qué pasó con la destrucción del ex Hotel San Rafael? En este momento un gran baldío en medio de nuestro barrio Jardín. El argumento era dar trabajo. ¿Y? Se pregunta él. Sí, el argumento es del trabajo, y una de las buenas noticias que tuve en estos días es que efectivamente esa obra continúa. Había riesgo de perderla, porque no se olvide que el grupo inversor de esa obra debe tener 6 o 7 hoteles en el mundo cerrados, porque la pandemia está en el mundo, ¿no? Y salvo 2, creo que en el Medio Oriente, 2 hoteles que tiene Medio Oriente, el resto están todos cerrados, y todos los restaurantes y toda el área gastronómica de ese grupo también está cerrada en el mundo. Y el otro día tuve una reunión con el grupo inversor, y con Cipriani y los arquitectos, con Viñoli, y unos socios, y la información que tengo es que van a continuar para adelante. De hecho, pagaron el saldo, o gran parte del saldo que tenían de la compra del terreno, y están ahora habían esperado que se autorizara el casino, que se autorizó por el gobierno nacional en el mes de diciembre, y tiene que pagar una garantía de casino ahora en el mes de febrero, y me anunciaron que van a presentar una modificación de algún plano, de los planos aprobados, porque le hicieron un ajuste al proyecto, siempre defendiendo la reconstrucción de San Rafael. ¿Qué ajuste tiene, perdón, Antía, qué ajustes tiene el proyecto? No sé por qué lo van a presentar, ahí no lo tengo. Sé que van. ¿Pero no le comentaron? Me comentaron que son los mismos metros cuadrados, y los cambios son en los edificios que estaban para atrás del hotel. Pero que no se reconstruirían, o por ahí... Se harían de otra manera, se harían de otra manera. Ahí me parece que el proyecto anterior, ese que parecía una matraca, resultaba muy caro de arranque, de iniciación del arranque. Pero eso no quiero opinar porque no lo vi, no lo conozco. ¿Y tienen que presentarlo ante la Junta de vuelta? Lo tienen que presentar ante la Intendencia, y la Intendencia lo va a evaluar para mandarlo o no a la Junta, ¿no? O sea, primero requiere la aprobación del nuevo proyecto. Primero la aprobación de la Intendencia. De la Intendencia, y después de la Junta igual. Sí, pero la buena noticia es que sigue para adelante, y que piensan arrancarlo este invierno, así que bueno. Eso le iba a preguntar, ¿está estimado ya fecha de arranque, de comienzo de obra? Piensan arrancarlo este invierno. Faltan estas 3 o 4 cositas que le dije, porque sin duda son todas relevantes para lograr un proyecto de ese nivel, que y realmente estaba... Son más de 400 millones de dólares. ¿Realmente estaba en riesgo el proyecto, dado que le adjudicaron el casino, que es una llave importante del negocio? El casino siempre estuvo en el derecho. El tema es el siguiente: el casino siempre estuvo en el derecho del proyectista, ¿no es cierto? Porque había una ley que decía, en Uruguay, que decía que aquel que invirtiera una cifra superior a la inversión que se hizo en el corre tiene derecho a solicitarle al Estado un casino privado. Eso existió, y eso fue lo que se cumplió. El gobierno terminó dándole la autorización una vez que presentó las garantías reales de dónde vienen los recursos, porque ahora está todo ese tema, ¿no? Y eso condicionaba, sin duda que condicionaba la obra, ¿no? Por supuesto. Si no se hubiera aprobado eso, capaz que seguramente... Mi pregunta es si en algún momento realmente estuvo en riesgo la continuidad del proyecto, dado que con el casino el negocio cierra de alguna manera. Y si no se hubiera aceptado el casino, seguramente hubiera habido, no se hubiera hecho el proyecto, porque hubiera sido violar una ley nacional que autorizaba y como en Uruguay, por suerte, la ley se cumple, y se respeta. Eso siguió el camino que tenía que seguir, ¿no? Normal.
¿Y el nuevo Lo que proyecto? estuvo bien el gobierno es exigir garantías Claro. muy firmes en materia de compromisos, ¿no es cierto? ¿Y el nuevo proyecto que dice que van a ser la misma cantidad de metros cuadrados, es la misma cantidad de dinero invertido? Y por supuesto, al ser la misma cantidad de metros No, cuadrados... no necesariamente, depende de la calidad Bueno, y las prestaciones de la los calidad, edificios, ¿no? La calidad en un proyecto de esas características no se puede ni mirar, porque si uno baja de calidad, pierde el negocio. La calidad tiene que ser como estaba prevista. Lo que cambia, a mí la explicación que me dieron es que se puede etapabilizar. Es decir, había que hacer toda una inversión de arranque junta de la otra manera. De esta manera se puede hacer todo el grueso y dejar todos los cimientos armados para seguir haciendo el segundo año, el tercer año en escala, porque si no, hubiera sido un impacto muy fuerte de golpe. Etapabilizar, entonces hablan de etapabilizar. Etapabilizar. Hacer primero el hotel, Ajá. con toda el área de servicios, casino, hotel, casino y todo uno de los 3 edificios que antes se hacían, los 3 juntos ahora, siempre uno y los otros en una segunda etapa dentro, una vez que cumpla la primera, lo cual es loco. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Continuamos en la entrevista central de En Perspectiva, conversando esta mañana con el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Intendente Antía, recién usted señalaba, bueno, lo auspicioso que resultaba lo de la confirmación de que la obra del proyecto Cipriani, que en el expredio del San Rafael, bueno, seguía en marcha, ¿no? Con las modificaciones que comentó que evidentemente va a tener el proyecto, pero que por ese lado era optimista. Ahora, le consulto por otra inversión que ya estaba en marcha, que ya estaba funcionando, pero que en su momento fue muy significativa para Punta del Este, ¿no? Y que uno tiende a pensar, bueno, después de la pandemia y de esto que vivimos desde el año pasado, capaz que cambia el balneario en ese sentido, ¿no? Hago referencia al centro de convenciones de Punta del Este, concretamente. ¿Cómo lo ve usted? Eso es hoy. Da tristeza pasar por ahí y verlo cerrado, ¿no? Cerrado y con las luces apagadas. Eso es preocupante, de verdad. Porque todo un sistema de promoción de congresos que había se cayó. Y no sé cómo se reactiva eso, ¿no? Sí, en una apuesta fuerte, ¿no? Del departamento como tal, apostar a la descentralización de la temporada, digamos, buscando la promoción de los congresos internacionales. Además la gente que trabaja en congresos trabaja con 2 años de anticipación, fijan congresos 2 años por delante. Todo lo que estaba fijado para este año se fue al tacho, ¿no? Porque los congresos son del mundo, y de organizaciones de congresos y de logística de viajes suspendidos. Sí, pero sobre todo lo preocupante puede ser que a futuro uno tiende a pensar que va a ser de las actividades que va a reconvertirse, ¿no? Luego con la posnormalidad. A mí es una alta preocupación, porque a mí la intendencia ahí, yo tuve grandes discrepancias con la manera que se hizo el centro de convenciones. Invirtió más de $40 millones, ¿no? La intendencia. La intendencia, más el terreno, y tengo miedo que eso se transforme en un elefante blanco, ¿no? Créame que a veces es una alta preocupación, pero la dejamos ahí como diciendo, no, ni la mire, ni la toque, porque eso sabemos que es una complicación tremenda que se nos viene. ¿Y ha hablado con los gestores, por ejemplo? Sí, de hecho esta semana hubo alguna reunión del equipo nuestro con los administradores, y estaba prevista para ayer una reunión con el Ministerio de Turismo y la CND, que se suspendió porque el Ministerio de Turismo pidió suspenderla por razones de agenda, así fue la comunicación. Había una reunión de trabajo justamente con la CND, que es quien coordina y quien controla la Intendencia y el Ministerio de Turismo, para ir analizando la situación. Pero eso quedó para la semana que viene o la otra, esperamos confirmación. Es una preocupación realmente para la zona. Se habían hecho cosas muy interesantes y venía en el arranque de algo que es bien difícil, ¿no? Que es imponerse en un mercado.
Sí, ya venía quizás un poco lento, ¿no? Venía un poco lento. Ya era preocupante antes la situación, quizás usted lo que dice ahora es, bueno, temo por el día después. Ahora más peor, como dicen los paisanos, ¿no? Cambiamos de tema, Felipe. Sí, cambiamos, Antía, porque esta semana aparecieron voces dentro de la coalición multicolor que estuvieron pidiendo que el gobierno aumente el gasto para atender las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en general, ¿no? En todo el país. Uno de los que habló fue el senador nacionalista Sergio Botana, que integró aquel llamado grupo de los intendentes y acompañó su precandidatura a la presidencia bajo el sector Mejor País. Por ejemplo, Botana lo que decía en el diario El País es que desde el punto de vista sanitario se debe seguir en la misma línea y estar más alerta para advertir incumplimientos, pero que en el plano económico hacen falta más medidas. Dijo que se ha hecho muchísimo, pero que hay que hacer más, porque hay empresas que no están preparadas para soportar más tiempo. ¿Usted acompaña estas declaraciones de Botana, Antía? ¿Es un planteo que los intendentes blancos hacen al gobierno? Todo el mundo sabe que esto es un tema bien complicado para la economía de mucha gente. Vamos a ver cómo salimos de esto y cómo va la evolución de la pandemia. Todo lo que por eso mi impresión es todo lo que se tenga que hacer para ayudar a la comunidad, nosotros desde nuestro alcance de la intendencia vamos a hacerlo. Todo lo que se pueda hacer desde el gobierno nacional, nosotros vamos a pedir que lo hagan, todo lo que se pueda hacer, ahora siempre con una línea de racionalidad, es decir, no pedir cosas que no se puedan hacer. Bueno, pero ahí está sí. El punto de equilibrio de la cosa, ¿cierto? Sí, usted lo dice pensando en lo que ha sido, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿no? Reclamando que, o sea, lo que se señala desde el Frente Amplio es... La renta básica, la renta universal... Sí, pero o más allá de eso se plantea, bueno, el gobierno ha sido avaro para la situación social que se está viviendo. ¿Usted entiende que no? No, yo no sé si ha sido avaro, ha sido muy racional y muy prudente en función de cómo, de las piolas que manejan, de toda su economía. Son responsables del manejo de toda la economía. Y yo creo que eso es lo importante que está haciéndose bien. Es decir, acá hay que hacer un equilibrio entre cómo ayudo y cómo no me fundo, y cómo puedo seguir ayudando después, porque si yo hago las cosas mal, no, el Frente Amplio no es el mejor indicador de lo que hay que hacer cuando nos dejó un país en las condiciones que nos dejó, y casi todos los grandes proyectos que el Frente Amplio idealizó, todos fueron pérdidas maravillosas para el Estado. Entonces no tiene el mejor pedigrí para recomendar, por eso ese es el tema, yo no le creo mucho. Sí, pero vio que hasta incluso dentro del Partido Nacional, Juan Sartori estos días salió también con un planteo por ese estilo, también, ¿no? Pidió cancelar actividades con riesgo y apoyar a las industrias con subsidios, exoneraciones. También, pero cuando uno está en el gobierno tiene otras responsabilidades que cuando uno está de afuera del gobierno. Y Juan Sartori es legislador, no es administrador del gobierno. Y yo si no tuviera responsabilidad del gobierno le diría que es más fácil decir las cosas, pero cuando uno está en el gobierno y dice, bueno, la plata que tengo es esta, con lo que puedo disponer es esto, uno es mucho más conservador para tratar de no quedarse sin resto para ayudar a todo el mundo después. De todas formas, y eso para mí hay tiempo para ir analizando la situación, pero no sabemos cuándo salimos de esto. Inicialmente el gobierno pensó que que la temporada íbamos a estar bien. Todos apostábamos que bueno, capaz que esto pasa, que miércoles no pasó nada, nos perdimos la temporada y nos vamos a llevar casi todo este 2021, lo vamos a llevar casi todo en pandemia, ¿no? Y esto no está fácil, ¿no? Sobre todo cuando se recibió un gobierno con el tremendo déficit fiscal, con toda una espada de Damocles arriba y con un desbarajuste en el gasto impresionante, ¿no? Yo se lo digo con propiedad, porque yo cuando recibí el gobierno del Frente Amplio hace 4 o 5 años, lo recibí con $93 millones a pagar en cuentas firmes y me volví loco estos 4 o 5 años para poder hacer lo que hicimos. Es muy difícil y así todo nunca dejamos de ser solidarios. Entonces yo creo que lo que dice Botana es una señal de que bueno, estemos atentos a esto, pero vamos a ir llevándolo. El gobierno está manejando bien la pandemia y vamos a ir llevándolo a ir ayudando a la comunidad para que no se nos quede el país atrás, ¿no? Que nadie nos quede por el camino. Antía, a pesar de estos elogios que usted le hace al gobierno nacional,
sí ha No son sido... elogios, son reconocimientos. Bueno, o reconocimientos, está bien. Sí han sido usted de los intendentes dentro del Partido Nacional y dentro del gobierno que han sido, que han llevado más reclamos distintos a la línea que se venía trabajando en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la extensión horaria para los comercios como restaurantes, bares y demás. Por ejemplo, con el tema del ingreso de extranjeros al país, y etcétera. Hay una línea distinta a la del resto del partido, ¿o no lo ve así? Eso no es distinto. Eso es dar una opinión y ayudar a resolver algunas situaciones desde la óptica de que nosotros, como gobernantes, estamos más cerca de la comunidad, bien abajo, estamos sintiendo todos los días los golpes en la puerta de la casa nuestra o de la intendencia de cosas que están pasando. Cuando yo planteé eso y lo hice público, en la mañana esa me llamó a la calle, me mandó un mensaje y dice, ¿lo vas a plantear? Y digo, sí, lo voy a plantear después del día, y ya está en diciembre a disposición del gobierno, y enseguida, a los 2 o 3 días, sacó la extensión horaria. ¿Pero cómo lo interpretó esa llamada del presidente? En una buena, porque no, porque puede haber manifestado su malestar por el hecho de que usted hubiera hecho público la recomendación, el comentario de su propuesta. No, porque la relación es muy buena, y si él quiere plantearme o molestar, me levanta el teléfono y me lo dice, así que no hay problema ahí. Yo creo que además eso contribuía a ir resolviendo situaciones y a ir mejorando la posición de la perilla de la economía que tanto se habla. Y yo respeto la posición del equipo técnico. Por ejemplo, en el planteo de los propietarios que vengan, es un planteo que hicimos por escrito hace un mes y pico, y está estudio del gobierno. Nosotros, la decisión del gobierno fue acertada. Si no hubiera cerrado fronteras, esto era un caos. No, está claro, bueno, pero eso pensando en los turistas, ¿no? Usted lo que defiende es que el propietario, el que invirtió siempre y desde hace años en Punta del Este, que confió, que gasta en Punta del Este, entiende que debería haber podido entrar, ¿no? Claro, pero dentro del marco de un cierre total de frontera para el tema de las fiestas, era lógico que no se diera permiso. Absolutamente lógico. Nosotros, cuando planteamos eso, fue el mismo día que el gobierno tomó la decisión, es decir, algo que veníamos razonándolo con la comunidad de Maldonado. Bueno, ese día entendimos, no, ahora no, es imposible. Queda planteado para que lo analicen para después. Sí, es un planteo que usted había llevado con empresarios del departamento, ¿verdad? Y con la gente de la salud del departamento y todo. No, pero esto está en carpeta, suponemos que, y creemos que capaz que pase todo este cerramiento de enero para que se analice. Ayer o antes de ayer se analizó y se volvió a hablar de los residentes y de casos puntuales. Bueno, nosotros sabemos que además quienes vengan siendo propietarios van a estar mucho más seguros para la salud del departamento de Maldonado que lo que está pasando hoy con la avenida de la gente de Montevideo, donde hay una circulación del virus importantísima y nadie viene hisopado para Maldonado. Bueno, expliquemos eso, porque la propuesta... Vienen por miles. Sí. Entonces, la propuesta nuestra era una propuesta muy segura, que va a ser analizada, seguramente va a ser analizada ahora. Era hacer un call center más o menos, ¿no? Donde se le hiciera, donde se le hiciera un seguimiento, de que efectivamente los extranjeros que ingresaban, teniendo propiedades aquí en ya sea un comercio, ya sea una vivienda, iban a cumplir con la cuarentena, iban a llegar con un test negativo, o se lo iban a hacer acá, y iban a cumplir con una cuarentena de 7 días. Y ustedes lo que aseguraban era que iban a estar haciéndole seguimiento a ellos de que efectivamente cumplieran con esa cuarentena. Claro, no, y además se le exigía primero que vengan sanos, que vengan hisopados, una garantía, nosotros le agregábamos, le poníamos una tasa para servicios para los costos del call center y los costos de la nueva vacunación, para darle garantía a los propietarios que los estamos cuidando, ¿no es cierto? Un seguimiento directo de toda la comunidad, que lo teníamos organizado para que se cumpliera la cuarentena. Multas muy grandes si no se cumple la cuarentena. Si alguno no cumple la cuarentena, bueno, por 1 año y medio la prohibición de ingresar al país, cosa que le duela de verdad, no plata, que le duela de verdad. Entonces, llegaban a eso, a la prohibición de ingresar al país.
Sí, sí, era un combo que nosotros entendemos que iba a ayudar. Fíjese, un edificio que hoy tiene un 15% de ocupación, en 180 apartamentos, hay 25, 30 ocupados y el resto vacío. Eso determina que hoy, por ejemplo, en ese edificio, en vez de que trabajen 140 personas en la temporada, trabajen 30. Y eso está pasando por todas las costas, ¿no? Entonces nosotros estábamos pensando en el tema laboral, estábamos pensando en el tema de las empresitas, estábamos pensando en todo el tema de los servicios, no era. Y bueno, ahora se analiza eso y el gobierno llega a contemplarlo como algo que lo podemos controlar, capaz que tenemos la suerte de por lo menos rescatar un mes de febrero, que tampoco va a ser de golpe porque eso va a ir entrando gradualmente, en fin. Vamos a ver qué es lo que pasa después de enero. Lo que sí teníamos claro que en la avalancha de fin de año y de las fiestas era imposible, porque además no solo el tema de las visitas, el cierre de fronteras estuvo bien por la visita de extranjeros, porque hay un tipo de turismo que nosotros lo veíamos todos los días acá, y que eran 20 o 25 ómnibus que venían llenos de gente de las provincias argentinas o del sur de Brasil, de Valle, de Pelota, de Río Grande, de Santa María. Ellos venían llenos de turistas, bajaban acá a sacarse la foto en Casa Pueblo y en Los Dedos y te dejaban el virus. Eso iba a ser un desastre. Eso iba a ser un desastre. Entonces estuvo bien la medida del gobierno y bueno, ahora esa perilla es una propuesta. Es decir, no es... Pero ahí usted concretamente es una propuesta de ayudar al gobierno para que sea mejor la situación. Pero usted habló de que no contemplando esa propuesta de alguna forma el gobierno entraba en una contradicción, ¿no? ¿Usted se lo planteó así en esos términos al gobierno? Yo lo planteé cuando lo hablamos, eso mismo se lo dije el día que presentamos el proyecto, a Alfi, Salinas y Delgado, estaban los tres ministros de primer nivel. Le dijimos, miren, hay una contradicción acá, en que el gobierno, una de las cosas importantes que está haciendo es llamar a la inversión pública y privada y apoyar la erradicación de capital y de nuevos inversores en el país, y por otro lado aquel que ya ha invertido hace 20, 30 años no pueda disponer de eso. Y eso no es estar contra el gobierno, es poner las cosas a limpio, ¿no? Es decir, está pasando esto, ojo, correcto, y eso es una pequeña diferencia con la apreciación, porque nosotros sabemos lo que piensan y lo que nos están diciendo. Nosotros nos están diciendo esto. El cónsul paraguayo en Maldonado viene y dice, mirá, me dicen cómo, hace 25 años que yo vengo y no puedo ir a mi casa. ¿Y cómo le explico? Y bueno, déjeme, estoy estudiando una posibilidad. Y así pasa con miles. Bueno, también hay uruguayos que no pueden venir en este momento, ¿no? Del país, de afuera del país. De afuera del país, claro. Sí, sí, también. Por eso fue muy dura la posición que tuvo el gobierno, a pesar de que hizo todos los intentos para que los uruguayos vinieran, ¿no? Todo, yo me acuerdo, la repatriación de uruguayos fue extraordinaria lo que se hizo en plena pandemia. Ahora, también se hubieran venido a fin de año a saludar a sus familiares. Los 100.000 uruguayos que quedaron en Argentina varados porque no pudieron venir a pasar la fiesta, nos hubieran hecho un desparramo de COVID imponente, ¿no? Usted, más allá de esto, ¿realmente cree que en febrero esto se puede flexibilizar el ingreso después de que hace unos pocos días, el 11 de enero, el gobierno emitió un decreto respecto al ingreso de personas, tanto uruguayas como residentes extranjeros? Nunca pierdo la esperanza. Porque endureció de alguna manera el gobierno con este decreto, dado que a las excepciones que ya existían, lo que le impuso fue que tiene que ser autorizadas por el presidente y además al menos un ministro, ¿no? Sí, eso fue una resolución muy dura, ¿no? Casos muy puntuales y algunos residentes puntuales y técnicos que estén en circulación, etcétera, ¿no? Pero yo aspiro a que pueda ser analizado. Hay un dato de la realidad que está arriba de la mesa hoy y que hace 20 días no estaba. El director departamental de salud de Maldonado dice que el 85% de los COVID en Maldonado, que tampoco son muchos, gracias a Dios,
son 15, 20, 25 por día, no más, porque hay un gran cuidado de toda la gente, el 85% de los que aparecen son todos trazos epidemiológicos que vienen de Montevideo. A ver, ahí, yo quería volver sobre ese la tema. gente de Maldonado, ¿cómo está? Está re caliente con eso. Bueno, pero ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, por un lado, Maldonado necesita que justamente que llegue el montevideano para... Y no protestamos contra eso, pero es un dato de la realidad. Está bien, pero usted se afilia a lo que es la Unión de Maldonado, por ejemplo, la Unión Médica de Maldonado ha salido con una postura más firme diciendo justamente eso, ¿no? Habría que restringir o habría que controlar mucho más. Llegó a plantear incluso hacer un hisopado en el peaje, que se permitiera el ingreso al departamento haciendo un hisopado. Yo me imagino que esa postura a los comerciantes de Maldonado les cae pésimo, ¿no? No, yo discrepé con la Unión Médica en ese sentido y me pareció que era irreal lo que planteaban, era impracticable y no es correcto dentro del Uruguay hacer la frontera. Pero yo, analizando la situación, el propio director de salud del departamento de Maldonado dice, mire, en los últimos 2 meses casi no hubo contaminación por los extranjeros que llegaron. Entonces, eso es decir, este tema de la pandemia no lo conoce nadie, hay que analizarlo día a día, y hay que vivirlo día a día, porque tiene que ver con la salud y con la vida de la gente y con la economía de la gente. Entonces, eso no significa estar en discrepancia con el gobierno de ninguna manera, significa justamente dialogar. Yo estuve hablando de esto en el día de ayer, con Delgado, por ejemplo, en ocasión de que vino un homenaje a Burgueño, fundador de la Lista 20. Estaba el nieto de Burgueño, Delgado y yo, éramos los 3, nadie más. Estuvimos hablando de esto con detalle. Y bueno, estamos analizando situaciones, y yo ahí en eso estoy para ayudar, no para confrontar. Antía, quería preguntarle, ¿está contando con toda la ayuda necesaria de parte del Poder Ejecutivo? Y se lo pregunto por lo siguiente. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, parece haber tenido ciertos desencuentros con usted, porque, por ejemplo, cuando usted reclamó por la apertura o la extensión de la apertura de bares y restaurantes, él dijo por allí que tal vez no era el canal para la forma de comunicación, no era decirlo públicamente, sino transmitirlo directamente al gobierno. Y ahí hubo como algún chisporroteo con el ministro. ¿Cuál es la relación actualmente y cómo está viendo que afecta esa relación a el turismo en el departamento? Mire, esos fueron declaraciones públicas que cada uno dice su declaración, es lo que piensa, ¿no? Yo soy el intendente de Maldonado y fui electo por un enorme porcentaje de votantes en el departamento, y cuando hay un problema y yo veo que es bueno plantear al gobierno cosas públicamente para marcar la posición de Maldonado, lo voy a seguir haciendo. En ese sentido, yo tengo que manejarme en función de lo que la gente me mandató. De todas maneras, estoy en una línea de colaboración con el gobierno y de trabajo y de diálogo permanente. Puede haber discrepancias en algunos puntos, no, es lógico que las existan. Ahora, eso no significa que haya una mala relación. Nosotros tenemos, cuando tenemos que encarar los temas, lo hemos encarado siempre. Fíjese, yo en el otro gobierno arranqué con tremendas discusiones con la ministra de Turismo y que incluso alcanzó a criticar a la población de Maldonado, que se había equivocado en elegir a un intendente como Antía. El arranque, esa fue la primera declaración de la otra ministra, y sin embargo trabajé los 5 años perfectos con Kechichian y hicimos un montón de cosas juntos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Cardoso personalmente? Personalmente o telefónicamente, ¿no? Y hace 12 días, con una transferencia que el Ministerio de Turismo, él me llama para decirme que había un fondo, unos recursos que se iban a perder y que él creía que era bueno para un proyecto que nosotros estamos teniendo de desarrollo en Aiguá, que es en Gruta de Salamanca, para una tirolesa en Salamanca. Me dijo que mirá, te va a llamar el secretario del ministerio para ver si podemos salvar esos fondos, y ahí de hecho yo hablé con el director de turismo nuestro, se pusieron en contacto, los temas de trabajo se siguen haciendo todos, gracias a Dios, y esa va a ser la línea permanente.
Sí, nosotros le preguntábamos porque ayer, usted sabe, en el semanario Búsqueda había una nota que daba cuenta de eso, ¿no? De versiones que señalaban allegados de usted que mencionaban que usted estaba molesto con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que había habido varios desencuentros. Y mi pregunta era si la suspensión de la reunión, esta que usted mencionaba hoy más temprano, que tenían para hablar, entre otras cosas, del futuro del Centro de Convenciones de Punta del Este, no tenía algo que ver con esto. La verdad que no tengo ni idea. Y lo que titula ese artículo de Búsqueda, que además no lo firma nadie, no lo firma nadie, yo lo desmiento totalmente. La verdad que no se puede ser tan irresponsable en titular cosas cuando no tienen base cierta. Y eso corre por mi cuenta frente a Búsqueda. Pero ahí supongo que alguien se lo dijo a Búsqueda, llegados de ustedes se lo dijo. ¿Notaron ese malestar de usted con algún chisporroteo ahí entre usted y Cardoso? Algún cable descompuesto en estas cosas siempre puede haber, pero no es lo que yo creo que debe hacer, ni es lo que existe. Intendente de Maldonado, Enrique Antía, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Con mucho gusto. Que pase muy bien.